Como todos los jueves nos acompaña el doctor Oriol Olivera en la sección de Ser y Salud y vamos a platicar de este tema que dejamos pendiente el jueves pasado acerca de las hormonas y de todo el rollo que nos arman. Así mismo, fíjate que dejamos pendiente esta cascada hormonal femenina, cómo es que va repercutiendo en la mujer a través de la vida. Y entonces vamos a mencionarte, por ejemplo, que la niña cuando nace, como no tiene función sus ovarios, ella no va a tener ninguna influencia hormonal. Va creciendo esta niña y alrededor de los 9, 10, 11 años empiezan a desarrollarse un poco sus ovarios, empieza a producir entonces estrógeno y progesterona inicialmente y un poquito de dehidroepiandrosterona. Vamos a ver cada una qué va a hacer, que ya habíamos mencionado que eran las hormonas y sus funciones. Y vemos cómo empieza entonces a crecer el endometrio y de pronto aparece una primera menstruación porque se decama el endometrio, porque disminuyen los estrógenos y la progesterona, que ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, en la semana anterior. Y entonces aquí empiezan a ocurrir las cosas interesantes. Primero, vemos cómo la mujer, cuando no tiene estrógeno y progesterona, terminada su menstruación, tiene algo de mal carácter, que se siente incómoda, hay retención un poquito de líquido por la progesterona. Y entonces vemos además que estas niñas que empiezan con la hidroepiandrosterona, o sea, los andrógenos, que son los que se encargan del apetito sexual, empieza entonces a despertar en ellas el apetito sexual. Esta también hormona, los andrógenos, tienen que ver entonces con la producción de vello y en algunos varones acné, y entonces en algunas niñas que producen un poquito más, entonces aparece en ella también el acné. Pero que sería un acné a lo mejor no de herencia, sino causado por la... Es por las hormonas. Eso hay que hacer. Porque lo más importante del día de hoy es decirle a las madres que, por ejemplo, cuando estas niñas ellas empiecen a ver que hay un poquito más de vello y que hay un poquito más de acné de lo que habitualmente debiera haber, entonces hay de inmediato que llevarla. Entonces sí requiere tratamiento por parte nuestra. ¿Ocurre después de que ya les vino su menstruación, antes o en qué momento? Después que vino la menstruación. Okay. Empieza la adolescencia y con ella empieza entonces la producción excesiva de andrógeno y en este momento nosotros tenemos que darle tratamiento antiandrogénico para que desaparezca el acné y todas las huellas y consecuencias que puede producir el mismo. También vemos entonces en este periodo cómo las niñas, hay tres momentos difíciles en las tormentas hormonales, en la adolescencia, en el embarazo y en la menopausia, cómo se vuelven un poquito más agresivas, cómo se llevan mal con el cambiante. Cambia mucho todas las adolescentes mujeres. Esto es por los desbalances hormonales que se producen en esta etapa, o sea, eso es absolutamente normal, solo que nosotros como adultos tenemos que saber manejarlo. Esto pasa con todas las adolescentes en todas las latitudes del planeta, pero hay que saber manejar esto. Acuérdense que los estrógenos además dan bienestar, aumentan el color de la areola, el complejo areola-pezón, empiezan a desarrollar las mamas, que ellas incrementan su tamaño por la progesterona, pero los estrógenos también dan la grasa femenina, la distribución, y vemos que los estrógenos entonces aumentan las caderas, las regiones glúteas, ya tú ves al adolescente que se va convirtiendo en mujer, y todo esto es por la influencia de las hormonas, y nada más que las hormonas. Ahora, a todas nos sucede en la etapa de la adolescencia, pero hay algunas que les pasa más o que tienen más desbalance. En cuanto al carácter, no. No, en cuanto a la situación de las hormonas y que entonces te afecte con el acné. Sí, eso sí. Okay. Hay algunas que producen más andrógeno. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que dar antiandrógenos. Acuérdate que nunca al aire hablamos de tratamiento. Ajá. Y esto es importante decirlo, porque lo que te sirve a ti no le sirve a otras. Exacto. Y entonces, por ejemplo, la hidro que yo te decía, epiandrosterona, que ahora se considera la hormona de la juventud, que empieza a disminuir con la edad, no se puede tomar tampoco por tomarla. O sea, hay que requerir estudios previos para uno. ¿Por qué? Por ejemplo, esta es, por ponerte un ejemplo, ella actúa disminuyendo el colesterol bueno
y aumentando los niveles de colesterol malo. Tú no se lo puedes dar a una paciente si previamente no le hiciste un perfil de lípidos. Ajá. Por ponerte un ejemplo. En aquellas que tienen antecedentes de cáncer de útero o de mama no se puede dar, o en aquellas que tengan riesgo. Entonces, las hormonas hay que manejarlas con mucha inteligencia por médicos que por supuesto están entrenados ya suplieron la curva de aprendizaje y saben cómo manejarla. No es difícil, claro que no. Oye, pero requiere cada paciente estudios particulares. Que las mamás de la vieja escuela Ajá. nos enseñaron o nos dijeron que siempre empezar prematuramente, ya sea con anticonceptivos o con cualquier cosa relacionado con la hormona, podía después traerte consecuencias de no embarazarte y bla, bla, bla. Es como que a las mamás nos da miedo el hecho de que empiecen tan chiquitas a tomar pues algo hormonal. Falso. ¿Por qué? Está demostrado, por ejemplo, en aquellas que lo requieran, porque hay pacientes que lo requieren y hay algunas que no lo requieren, pero en aquellas que lo requieren, que nosotros empezamos a dar para regularizar ciclo, para el acné o para cualquier tratamiento relacionado con las hormonas, nosotros cuando empezamos a dar estos anticonceptivos vemos que quien lo consume por 5 años se va a proteger 60% de cáncer de colon, de cáncer de ovario y de cáncer de endometrio. Para decirlo al aire a la gente que lo puede estar escuchando. Y aquellas niñas que lo consumen 10 años de manera interrumpida, esto va a aumentar el hecho de prevención de estos 3 tipos de cáncer hasta un 80%. Fíjate qué importante es eso, porque la mala información... Claro, no hay que tenerle miedo a las hormonas. Lo único que hay que manejarlas en quien lo requiere, en el momento que lo requiere y con la dosis que lo requiere. Entonces, lo que te sirve a ti no le sirve a tu comadre ni le sirve a la hija de tu amiga. Entonces, sí, los ginecólogos manejan muy bien este tema de la terapia hormonal de reemplazo en toda su manifestación y edad, recurrir a ellos. Por último, y este jueves que nos centramos justamente en el desajuste que puede ser hormonal en la época de la adolescencia, ¿a qué edad debemos llevar a nuestras hijas al ginecólogo? Porque cuando les baja, pues no sabes si seguir con el pediatra o el... No, lo que pasa es que, mira, ¿en qué momento visitar al ginecólogo? Cuando hay alteraciones del sangrado o relacionadas con la menstruación. Y 2, cuando se inician relaciones sexuales. Okay. Si no, puede seguir con el pediatra hasta los 18 años sin ningún problema. Oriol, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios, y por lo pronto nosotros vamos a continuar con más en Super Manzana 21.